Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Más que una gran referente, una par de esta gran poeta que es Valesa. Muchas veces nos piden, nos pedimos de escribirnos prólogos y no siempre uno tiene las posibilidades de hacer un detalle profundo, sincero, genuino y de enaltecer la poesía como yo tuve la posibilidad en este caso. Por una serie de particularidades que ahora vamos a ir detallando un poquito, pero en principio lo que yo voy a empezar mencionando, que es lo mismo que menciono en el prólogo, es que Valesa ya firma una voz singular, una voz poética consolidada a lo largo de toda su obra poética, que basta ya. Hay una consecuencia a lo largo de cada uno de sus libros y una firmeza que viene creciendo. Y esto no es un dato menor, porque la poesía, como la literatura, es vasta, es diversa, es múltiple y ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo a instancias de las redes sociales. Esa es una buena a favor de la poesía, se lee mucha más poesía que antes. Y la poesía viene siendo una gran vedette en las redes sociales, acompañando imágenes, no necesariamente gente que escribe poesía, pero bueno, muchos internautas, se dice, eligen poemas o fragmentos para acompañar episodios de la vida, fotos familiares. Y la poesía ha ido creciendo y ha ido ganando un lugar en las redes sociales y en consecuencia en la vida cotidiana de todos nosotros. Como lo poético, en general toda la literatura, pero sobre todo lo poético, crece a instancias de quien lo lee, yo entiendo que en ese sentido es el género que más ha crecido gracias a esta interacción de la última década, ¿no? Y en ese sentido se han multiplicado las voces que escriben poesía y me gusta afirmar que en realidad todos somos poetas. Arriesgo en un ensayito breve que lo poético es inmanente al ser humano o al siendo humano, como me gusta más, como una característica distintiva de lo antropológico. Inmanente porque poético viene de poiesis, que es creación, y yo creo que hace rato que ya se viene avanzando en el estudio del pensamiento animal, y se ha comprobado en muchos casos que hay ciertos tipos de razonamientos. Entonces, de alguna manera, la categorización como animales racionales creo que está perimida. Y creo que una nueva caracterización como animales poéticos sería lo que nos podría distinguir mejor. Por eso digo, lo inmanentemente humano es la poiesis, es la posibilidad de la creación, y si algunos sea en poética, en poesía precisamente, específicamente, o en otro tipo de creación, que bien puede ser no un lenguaje de la literatura, pero sí un lenguaje del arte, cualquier otro, de música, de pintura, de escultura, u otros lenguajes expresivos. Y en tal sentido, todos podemos expresarlo y empezarlo a desarrollar. Simplemente quienes no lo hacen a través de la forma escrita, sino recogiendo aquello que otros han escrito y movilizándolo. Poder destacar una voz poética en ese amplio conjunto no es un dato menor.
Vanessa viene siendo una de las poetas distinguidas de Mar del Plata hace años, muy valorada por pares, como tenemos acá el maestro Néstor Alonso presente también, que así lo considera, y compañeros poetas, varios en esta mesa, allí, allá atrás, Josefina por allá, y bueno, algunas caritas que no conozco, pero también seguramente que ya la conocen. Si no están en el ambiente poético, que sepan que no es una poeta más, es una poeta muy, muy destacada ya. Y cuando uno va transitando las publicaciones, la voz se va consolidando y los libros más maduros, los libros que no son ya primeros, van manifestando una llegada diferente de la persona a la palabra escrita. Yo creo que este libro de Vanessa claramente ya es un asentamiento de una madurez poética que es para disfrutar. Mismo, y aunque ella dijo que estaba nerviosa, se le escucha otro peso en la palabra al leerlo, porque uno está más afirmado en aquello que va diciendo, ¿no? Y en la forma en que lo va diciendo. A veces quienes escribimos tratamos de, leemos mucho, tratamos de evitar parecernos a otros, y hay quienes tratan de copiar a otros. Pero en realidad el tema, como todo en la vida, más allá de la escritura, creo que es aceptar lo que uno tiene para dar, la forma que uno tiene para dar, y asentarse en esa, ¿no? Como en el cuento ese del que cavaba 12 metros para encontrar agua, y acá no hay agua, entonces dejaba de cavar, hace 1 metro al costadito, y empezaba a cavar, llegaba a los 12 metros, acá tampoco hay agua, se corría y había hecho un montón de pozos, y alguien le dijo, si hubieras cavado hasta los 13 metros en el primer pozo, ahí estaba el agua. A veces es profundizar un poquito más en el sentido de que vamos, ¿no? Esto yo creo que para todos los ámbitos de la vida. Con esto creo que las voces poéticas se consolidan en el propio camino, no hay necesidad de buscar ningún otro, y eso es lo que hace un sello bien característico. Más allá de que haya grandes voces y que nos encanten, no vamos a poder hacer lo de otros, vamos a poder hacer lo propio. Y esto lo digo porque me parece interesante para todos los ámbitos de la vida. Así que el tema de la singularidad era lo primero que yo quería destacar, de un estilo que consolida algo que va mucho más allá de lo literario. Y acá pasamos a otro punto, porque en este libro lo que hace Vane es introducir epígrafes de poetas latinoamericanas nacidas en los 80, a excepción de una o dos que son de otra etapa, de otra edad, pero en general son todas voces de poetas latinoamericanas nacidas en los 80, o sea, coetáneas de ella, no en una decisión fortuita, sino en una decisión expresa. Ella toma, recoge voces que lee, ella da cuenta de una ductilidad lectora muy interesante también, y toma epígrafes para introducir cada uno de los poemas de este libro, que se constituyen en poemas como tramos de una gran canción conjunta, podríamos decir. Son 24 poemas, cada uno de estos tiene un epígrafe de una autora de la región o de la patria grande, como se le suele decir. Así que hay un posicionamiento político expreso, definido, abierto y llano. Un posicionamiento político que hace falta decir en voz alta a través de la escritura, y que viene muy bien cuando proviene de alguien que ya ha transitado otros libros con anterioridad y que ya tiene consolidada su voz en el ámbito literario. Tampoco me parece un dato menor esto de decir y de destacarlo, sobre todo
en tiempos donde lo político se quiere asociar a aquello que nos daña, como si lo político no fuera también inmanente a nuestro andar cotidiano, a nuestro ser humano, ¿no? En tanto polites, ciudadanos que vivimos en sociedades civilizadas, la política es lo único que nos salva. Desde adentro es que hay que reconstruirla y construirla, y no desde afuera. La peor democracia siempre es mejor que cualquier dictadura. Y mirar en un contexto local, mirar hacia adentro del país, como desde su Argentina, como mira Vanessa, el gran conjunto del país americano, a través de esta elección de poetas con sus acápites en cada poema, la verdad que es para agradecer, Vanessa. Es de una gran valentía y de una gran amplitud, y bueno, es importante que lo digamos a viva voz y que sea contagioso, ¿no? Yo soy más grande que ella y llegué a ver lo residual de la dictadura, y si se quiere traemos algunos miedos incorporados que por ahí la gente más joven no los tiene. Entonces se agradece mucho esta frescura en el decir, que no es una frescura inconsciente, sino es una frescura muy consciente también. Muy bien. Esa elección de esas voces individuales que ella elige, pero tomadas de un hilo común, un hilo conductor regional, geográfico y temporal, da cuenta también de que la construcción es desde una voz individual, pero en un cuerpo colectivo. Entonces, eso es lo que también queda asentado en este libro, y acá menciono un poquito en el prólogo unas palabras de Hölderlin que decía: ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre, ¿no? Ser uno solo y aislado no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Salvo para los ermitaños, que algunos hay, es un ejercicio por ahí que algunos seres individuales en el planeta desarrollan todavía, pero bueno, quienes elegimos seguir viviendo en sociedad, creo que no hay forma de que sea de esta manera. Con respecto a la escritura en sí, voy a marcar algunos detalles. No voy a hacer exhaustivo toda la lectura del prólogo, sino unas puntualizaciones para no cansar también. Yo marqué que se lee un balance hasta la quietud, ¿no? Eso también en estos tiempos donde las redes sociales son parte de nuestra vida diaria. Se dice que casi todos interactuamos con las redes diariamente. Es difícil que se pase un día sin hacer la interacción con la red. Llegar a esta quietud, llegar a esta madurez, este balance, este equilibrio que lleva a esa quietud, a esa firmeza en el decir, es poner en juego ese salir y entrar con facilidad. Es decir, tomar todo lo bueno que nos proveen las herramientas del hoy, el poder compartir instantáneamente con gente de todo el mundo, con amigos cercanos, nos vemos y no recordamos cuánto hace que nos vemos personalmente o no, muchos de esos. Ayer, conociendo un ciclo de lectura en Buenos Aires, gente me dijo: es la primera vez que nos vemos, ¿no? Sí, mira, nos conocemos hace años por las redes. Sí, es la primera vez que nos vemos, y eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, poder entrar en lo tecnológico, beber de eso, de todo lo que provee, que es por ejemplo, despliegue de lectura que posibilita, despliegue de abrazo colectivo que posibilita, pero a su vez poder salir y decir lo propio desde un lugar de equilibrio, ¿no? de sensatez, de madurez, que va a estar teñido e imbuido de todo ese contexto del afuera, pero que va a tomar su propia melodía, su propia armonía.
creo que el alcanzar la quietud también diariamente, de la misma manera que apretamos el botón para entrar en el vértigo de los scrolleos, se dice, ¿no? Y de toda la información, la sobreinformación que tenemos, alcanzar la quietud en este contexto es algo que me parece muy sano como ejercicio para todos. Y esto se ve traducido en esta poética, en este libro de Vanessa. Una característica que es muy propia de Vanessa, que es un ordenamiento meticuloso del lenguaje. Hay otras poéticas que van por otro lado, que trabajan sobre el fondo, con mucho más peso sobre lo que es el contenido, pero acá hay una poética muy sólida porque el contenido es profundo, pero de un trabajo muy profundo y riguroso con el tema del lenguaje, que es un poco lo que pretende el ejercicio de la escritura de la poesía. Y es algo que ella hace y construye continuamente. Hay un gran uso y un muy buen uso de los adverbios, yo se lo suelo decir. Pero es un sello y está bien usado. Todo lo que esté bien usado y sea propio, allá Huidobro cuando dice que el adjetivo cuando no da vida mata, pero no está bien. Bienvenido también lo que dice, no está mal, quiero decir, es todo en su justa medida. Cuando uno alcanza su justa medida, tiene que ir, como decía hoy en el cuentito del pozo de agua, tiene que acabar en el mismo sentido, ¿no? Tiene que ir por el lado propio y desarrollarlo. Yo creo que ese ejercicio Vanessa lo viene haciendo y es una voz distinta a la de todos los de acá, por ejemplo, y de todas las voces que yo conozco en poesía. Bueno, eso pasa en muchos poetas, pero no pasa en todos. No pasa en todos. Hemos estado en jurados y hemos dialogado, por ejemplo, con compañeros, miembros de jurados. El caso del poeta Sergio Julio Di Bari es uno con el que suelo tener esta charla. Si uno lee una poesía y piensa que es de alguien y resultó que no era de ese alguien, como nos ha pasado, porque los certámenes son bajo seudónimo, ¿no? Por suerte, si no participaría en un certamen que no fuera así. Y muchas veces las poéticas resultan intercambiables. Y eso no es una voz poética consolidada, madura, ni que se vaya a caracterizar como para decir el día de mañana empiezan a poner las editoriales más grande el nombre que el título del libro, ¿no? Empiezan, Vanessa Almada. ¿Sucederá? Para nosotros es como si fuera ya leemos un Vanessa Almada, es un libro Vanessa Almada, un sello característico. Leerte a vos, los que ya te venimos leyendo, sin que esté firmado, podemos dar cuenta que es algo tuyo. Bueno, hay un tema de juego con la ciudad, ella leyó el primer poema. Ella juega con ese tema a partir de un juramento que hace y termina el libro con un juramento. Es un detalle muy interesante que da cuenta también que por ahí cuando uno lee el libro de corrido, si no lo lee con una mirada por ahí crítica, no lo percibe, pero aunque no se perciba, eso hace un cierre del principio con el final, una ligación del principio con el final, y como decía Pitágoras, la felicidad es unir el principio con el fin. Así que empieza con el tema del juramento y termina con el tema del juramento, pero no como una cosa estanca y oclusiva, no una cosa que cierra, sino como una cosa de compromiso por un lado, y que da cuenta de, por un lado, la osadía que implica el deseo. Todo juramento implica un deseo osado, y de la mano de eso, el agobio que provoca una carencia o una falta. Entonces, el deseo
y su impronta de osadía que genera como motor, digamos, y este agobio que produce lo que no está o lo que no vuelve, ligados y, diría yo, transmutados en una figura de juramento. Así que hay un arrojo de una manera que refleja algo que es auténtico, como vengo diciendo desde el principio, y que a su vez no está sometido, como también se puede ver desde un principio, ya no tanto solo desde la escritura, sino desde la conformación del libro en conjunto. Una particularidad que yo tomé en cuenta en el prólogo sobre algunos fragmentos puntuales. En la línea 11 de un poema en el que arranca planteando la humedad de un armario, para que veamos cómo todo lo de Vanessa pisa sobre lo cotidiano, aparentemente más superfluo y más próximo, para llevarte volando hasta un abismo de pensamiento del que no se puede escapar. La línea 11 dice, introduce un primer paréntesis con un comentario que viene por fuera de lo que viene diciendo en el poema. Entonces ella abre un paréntesis para meter un bocadillo extra. Es como si una segunda voz de la conciencia hablara y dice, acerca del uso abusivo de palabras fuera de moda, que es un guiño a una palabra que acaba de usar antes, en el transcurso, decir que de cualquier manera van a seguir apareciendo en los diccionarios. Esto es un posicionamiento de una valentía extraordinaria y muchísimo más amplia de lo que podríamos imaginar. Porque muchas veces se toma en los lenguajes artísticos el hecho de que ciertos estilos dan por tierra con los anteriores. ¿Qué hacen las vanguardias? Las vanguardias, esta palabra dice ir al frente, van al frente en cuestiones innovadoras, irrumpen con algo que está instalado y se instalan alguna novedad. Se consolidan como movimientos de vanguardia cuando llegan a un grupo de gente que los adopta como tales y los continúa y después trascienden en el tiempo por eso. Una vanguardia no puede ser repetida con la misma novedad 20, 30 años después. O sea, lo novedoso se perdió, ya no sería vanguardia. Se puede decir, se escribe al estilo del surrealismo o se escribe al estilo del modernismo, pero ya no sos un movimiento de vanguardia, un modernista en esta era. ¿Sí? Podés escribir como los modernistas de todos esos temas. Como una neovanguardia, hay que introducir un giro dentro de esa misma vanguardia, tomar la novedad y darle una vuelta de tuerca más. O sea, cada vanguardia, un movimiento de vanguardia, desarrollaban un manifiesto. Y en esos manifiestos ellos puntualizaban, el grupo puntualizaba lo estructural de ese movimiento, lo que iba a caracterizar este movimiento. El dadaísmo, por ejemplo, que es un collage de partes, no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, había características puntuales del dadaísmo, se podía construir un poema dadaísta con un collage de palabras, con recortar palabras de un diario y ponerlas. Bueno, de todos modos no era una cosa alocada ni sin sentido, era un nuevo sentido a partir de una idea de forma nueva. Cuando ella dice acerca del uso abusivo de palabras fuera de moda, esto está hablando de algo que podría considerarse anterior al tiempo actual, decir que de cualquier manera van a seguir apareciendo en los diccionarios. Es un mecanismo de resistencia frente a algunas cosas que el atropello y la vorágine del mundo por ahí quieren barrer. Sí, es posible que muchas palabras incluso vayan periniendo, y ella también lo sabe, lo tiene claro, pero de alguna manera está rescatando que no todo aquello que está mal visto, entre comillas, hay que dejarlo de lado. Y así se consolida una voz poética también.
porque si le han indicado el uso de ciertos adverbios que utiliza perfectamente y que son necesarios en su poética, porque no están redundando, sino que están dando una significación nueva a lo que ella quiere decir, entonces eso se defiende. Y eso instala una singularidad. Luego sigue ese poema, y ahí ya termino con este desarrollo. Hacia la línea 21 interpone un segundo texto entre paréntesis. Ese segundo texto dice, acerca del uso abusivo del armario, del cual estaba hablando por el tema de la humedad, decir aquello que por obvio nunca se descubre a tiempo. Es brillante. A mí me hizo acordar un cuento de Poe que se llama, yo tomé acá la nota, porque lo fui a buscar enseguida, La carta robada. La carta robada, donde Poe dice que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo absolutamente a la vista. Bueno, ella establece un triple juego con estos dos paréntesis que introducen un mismo poema, porque el segundo paréntesis está dialogando con el primer paréntesis, está dialogando con el texto. Un triple juego que primero habla desde lo formal, por esto que decía. Después habla desde lo connotativo, lo que está significando en sí y por sí. Y después un trabajo metalingüístico, porque está poniendo al poema en jaque y a su vez lo está fundamentando. Está cuestionando el propio poema y lo fundamenta. Esto se hace cuando una voz está consolidada y cuando una voz es propia, cuando una voz tiene un desarrollo y una madurez y un acervo de lectura y un acervo en el andar poético, como es este caso y como son muchos otros también.